Vamos a comenzar. Bueno, bienvenido a esta nueva sesión del seminario OSO. Esta vez tenemos, digamos, el placer de recibir a nuestro colega Francisco Silva de la Universidad de Limoges, en Francia. Francisco es, digamos, bueno, estudió en el Departamento de Ingeniería Matemática, después hizo un doctorado en la École Polytechnique y después pasó a profesor allá en la Universidad de Limoges. Francisco se dedica a temas de control óptimo, experto en temas numéricos de control óptimo estocástico, juegos, Minfield Games. Y hoy día nos va a presentar un trabajo reciente que se llama Approximation of Stable Solution of Minfield Games System. Por favor, Francisco. Ya, gracias Emilio por la invitación y por la presentación también. ¿Hablo en inglés? ¿Es solo chileno En español nomás, sí, no hay, entiendo que no hay gente que hable, Ya, no todo por español. ok, perfecto. Entonces voy a hablar de un trabajo en colaboración con Jules Berry y Olivier Ley. Que Olivier Ley es profesor en Rennes y Jules es nuestro estudiante de doctorado y que va a defender a mediados de mes. Eh, Entonces voy a hacer un poquito un resumen de los resultados que hemos obtenido juntos. Aquí está el plan de la charla. Voy a hablar de Minfield Games, ¿no? Entonces voy a pasar un poco de tiempo introduciendo este tema. Y en todo caso, a lo largo de la charla, no duden en interrumpirme si hay cosas que no están claras, porque tenemos tiempo, así que eso no hay problema. Y tampoco es importante si llego al final de la presentación. O sea, si no cubrimos el último punto, que es como un poquito más técnico. ¿Ok? Entonces va a ser una charla un poquito bien general porque no vamos a hacer tantas demostraciones y es más que nada explicar un poco el sentido de los resultados y por qué pienso que tienen algún valor. ¿Ok? Entonces parto con el primer punto, la primera sección, que sería introducir los Minfield Games. Bien, entonces la idea de los Minfield Games es una teoría que fue introducida ya hace casi 20 años por Pierre Williams y Lasry, que están en París. Y la idea es básicamente como modelar equilibrios de Nash de juegos diferenciales, o sea, donde cada jugador resuelve un problema de control óptimo y en el costo de cada jugador aparece los estados de los otros jugadores. Entonces el costo de cada jugador es influenciado por las posiciones de los demás jugadores. ¿Ok? Entonces la idea es que este tipo de juego es difícil de estudiar analíticamente y también numéricamente cuando tenemos números fijos, finitos de jugadores y especialmente si es grande. Y lo curioso o interesante más que nada, es que cuando uno piensa que tiene una infinidad de jugadores, en ese caso se simplifica un poco el análisis y también la resolución numérica. ¿Ok? Ese es un poco el marco. Y ahora lo que voy a hacer es voy a explicar un poquito el problema que resuelve cada jugador, suponiendo que ya pasamos al límite, que ya tenemos una infinidad de jugadores. Entonces las posiciones de los jugadores a lo largo del tiempo van a ser modelados por una distribución de probabilidad. Entonces tenemos una distribución de probabilidad para cada tiempo. Entonces tenemos una función que a un t entre 0 y t mayúscula. Ahora este t que está acá es el horizonte del juego, ¿ok? Y entonces para cada t entre 0 y t grande, t mayúscula, tenemos una distribución mu de t que representa la distribución de los jugadores al tiempo t. ¿Ok? Entonces tenemos una infinidad de jugadores y al tiempo t están distribuidos como mu de t. ¿Ok? Podemos pensar así. Entonces esto es como más o menos la distribución que un jugador como típico o un jugador un jugador infinitesimal, si quieren, va a resolver un problema donde en cada tiempo va a intervenir esta distribución
que es como una especie de lo que el jugador va a prever que cómo la población se va a comportar, ¿ok? Entonces esto es como lo que adivina el jugador, que va a ser un poco la distribución de la población al tiempo T. Entonces, ¿qué es lo que va a resolver? Bueno, va a resolver un problema de control estocástico, donde se va a minimizar un costo que está escrito en forma de esperanza, y donde la dinámica es una dinámica estocástica, o sea, el estado del jugador típico, lo voy a llamar así, es X mayúscula y evoluciona de acuerdo a esta dinámica estocástica, ¿ok? Entonces, el control se llama alfa y esta va a controlar la parte determinista de la dinámica, si podemos verlo así, y hay un ruido que está modelizado por este sigma por el browniano, ¿ok? Entonces, si el jugador escoge un control alfa, entonces ese control va a determinar esta trayectoria, ¿ok? Y va a pagar un costo, ¿ok? Que va a depender a cada tiempo de su estado, de su control, que escogió al tiempo t, y también de la distribución de la población al tiempo t, o sea, la distribución del otro agente al tiempo t, de los otros jugadores. ¿Ok? Y también tenemos un costo final que tiene un poco la misma forma, que depende del estado final del jugador y de la distribución final de la población. ¿Ok? Eso es. Entonces, este es un problema típico de control óptimo estocástico y que se estudia generalmente usando la programación dinámica. Entonces, uno define para cada X y para cada T, uno considera el mismo problema que está aquí, pero donde el problema parte del tiempo T minúscula, ¿ok? Y en el punto X que está aquí. Y el costo óptimo, es decir, el mínimo que aparece aquí, se denota como B de TX, ¿ok? B de TX es el costo óptimo del problema para el jugador típico que parte al tiempo T en el punto X, ¿ok? Y la teoría clásica de control óptimo estocástico dice que esta función V, que se llama función valor, satisface una ecuación en derivadas parciales, que es la ecuación de Hamilton-Jacobi-Bellman, que se escribe de esta forma, ¿ok? O sea, una ecuación parabólica retrógrada, porque el dato lo tenemos al tiempo final, T mayúscula, y el no lineal en el gradiente. ¿Ok? La no linealidad igual tiene una forma específica que es un supremo de funciones afines, entonces convexa, es una no linealidad convexa en función del gradiente que está aquí. ¿Ok? Y al lado derecho ustedes ven aparecer el efecto del costo que depende de la distribución de los jugadores al tiempo t. Entonces está el F mayúscula y está el G mayúscula. ¿Ok? ¿Está claro hasta aquí o no? ¿No hay dudas? Ok. Sí, está súper bien. Ok, entonces hay una cosa bien interesante que cuando uno resuelve esta ecuación, uno no solo obtiene el costo óptimo para este problema, parametrizado por el tiempo inicial y la condición inicial, sino que también uno puede obtener el control óptimo, es decir, el alfa óptimo. ¿Y cómo se obtiene? Bueno, se obtiene de manera feedback, es decir, va a ser un control que va a depender del tiempo y del estado del jugador, ¿ok? Y la teoría dice que este control feedback va a ser básicamente, si yo fijo en esta definición del hamiltoniano que tengo aquí, si yo fijo P igual al gradiente de la función valor, va a ser el A que va a optimizar este supremo, ¿ok? Cuando pongo P igual a ese gradiente, ¿ok? Y si ese supremo se alcanza en un único A, bueno, el teorema de Danskin les dice que ese A va a ser la derivada con respecto a P del hamiltoniano evaluado en el gradiente, ¿ok? Bueno, acá hay un pequeño signo menos porque me molesta un poco, pero es porque está aquí el signo menos, ¿eh?
Entonces, el alfa óptimo básicamente se puede deducir, al menos formalmente, a partir del teorema de Dansky, ¿no? ¿Ok? Que viene dado bajo esta forma feedback. Entonces, tenemos el control óptimo y en consecuencia también tenemos las dinámicas óptimas, porque basta reemplazar este control óptimo ahora en la dinámica que tengo aquí, ¿ok? Lo que me da esta ecuación diferencial estocástica que va a describir la trayectoria óptima de ese jugador típico, ¿ok? Bien, entonces tenemos la función valor, tenemos los controles óptimos en forma feedback y además tenemos las trayectorias óptimas resolviendo esta ecuación diferencial estocástica. Entonces, si uno supone que todos los jugadores que al tiempo cero están distribuidos con una ley M0, o sea, están distribuidos como M0, si todos los agentes o los jugadores que al tiempo cero actúan de manera óptima, es decir, que van a seguir esta trayectoria, bueno, la teoría un poco de la EDP les dice que la distribución de los jugadores al tiempo t básicamente se va a deducir a partir de la distribución inicial y de estas dinámicas individuales. Se puede demostrar que la distribución al tiempo t inducida por este comportamiento va a resolver esta ecuación de Fokker-Planck. ¿Ok? Entonces la solución de esta Fokker-Planck representa en cierta forma la respuesta, ¿ok? De la población, de, la respuesta óptima de la población a una primera estimación de la distribución que era dada por MUDT. ¿Ok? O sea, es como que lo que hay que pensar es que los jugadores piensan que los jugadores se distribuyen como MUDT, resuelven todo el problema de control óptimo y después hacen avanzar la distribución inicial usando esta trayectoria óptima. El resultado está descrito por esta ecuación de Fokker-Planck y eso se puede interpretar como la respuesta a mi estimación MUDT que tenía de la distribución de los jugadores. Y si mi respuesta a lo que yo había estimado, o lo que yo había adivinado, cómo iba a ser la distribución de la población, coincide con lo que había adivinado, o sea, mi respuesta coincide con, perdón, claro, mi respuesta coincide con lo que yo había supuesto, que era el mu, entonces en ese caso decimos que tenemos un equilibrio, ¿ok? Mm. O sea, un problema de punto fijo. Y entonces los equilibrios en este marco se pueden resumir usando este sistema de dos ecuaciones, donde tenemos la ecuación de Hamilton-Jacobi, que está acoplada a través de estas distribuciones M, con la ecuación de Fokker-Planck que está aquí abajo. ¿Ok? Entonces esa es un poquito la interpretación. Esta ecuación me dice cuáles van a ser los costos óptimos de los jugadores típicos. Esta ecuación abajo me dice cómo va a evolucionar la distribución inicial de jugadores. Y bueno, tengo que encontrar un punto fijo de este proceso. ¿Ok? Entonces, bueno, aquí hasta el momento solo he argumentado de manera un poco formal, porque todo esto está lleno de tecnicismo, pero hay una teoría bien desarrollada sobre al menos la existencia de soluciones de este sistema que les va a describir los equilibrios de Nash para este tipo de problemas cuando tienen un número infinito de jugadores. ¿Ok? Entonces, la existencia está bien estudiada bajo diversas hipótesis sobre el hamiltoniano y sobre las funciones de acoplamiento. Y también uno puede hacerse la pregunta de cuándo tenemos la unicidad de una solución de este sistema. Y una respuesta parcial, porque no es la única, es esta condición de monotonía que dice que cuando yo miro las funciones de acoplamiento, F mayúscula y G mayúscula, la evalúo en su segundo argumento en una medida mu1, en una distribución mu1 y en una distribución mu2, hago la diferencia, multiplico por la diferencia de las dos distribuciones y integro con respecto a la primera variable. Esto es mayor o igual a cero.
Entonces, es una especie de condición de monotonía, un poco técnica, pero lo que quiere decir es básicamente que los jugadores no les gustan los lugares, si quieren donde hay un jugador típico, no le gusta un lugar que está como muy poblado de gente, ¿ok? Entonces son como adversos a la población, si quieren, ¿ok? Si yo imagínense el típico ejemplo es cuando yo quiero poner una toalla en la playa para instalarme en la playa, no la voy a poner si hay mucha gente, en lugares donde hay mucha gente, ¿ok? Esa es un poco la intuición de de esta condición. Ahora, esta condición aquí está escrita para el caso de funciones de acoplamiento no locales, ¿ok? ¿Qué es lo que quiere decir? Quiere decir que el segundo argumento aquí es una medida de probabilidad. Es decir, el acoplamiento para el jugador, el costo del jugador que está en la posición X depende de la distribución global de la población al tiempo t. ¿Ok? Porque esta es toda la medida de probabilidad. Pero hay otro tipo de acoplamientos que son los que vamos a considerar luego, que son acoplamientos locales, es decir, el costo del jugador que está en el punto X no va a depender de toda la distribución de la población, sino que va a depender de su densidad evaluada en el punto X, es decir, la densidad de jugadores que están exactamente en el punto donde me encuentro yo. ¿Ok? Entonces esos acoplamientos se llaman locales y en ese caso este segundo argumento es un real positivo, que es una densidad de probabilidad, y entonces básicamente esta condición que tenemos aquí abajo se traduce en el hecho de que esta función f sea creciente con respecto a este real que está aquí como segundo argumento. ¿Ok? Entonces más fácil de entender un poco la condición en el caso local. Bueno, entonces, aquí yo en esta parte, en esta charla, me voy a interesar a la resolución, a la aproximación numérica de esta ecuación. En realidad no vamos a tomar exactamente esta ecuación, pero va a ser una modificación un poco más sencilla que nos va a permitir trabajar de manera más simple. Pero aquí hago un recuento primero sobre el análisis numérico para este tipo de sistemas. Entonces, los primeros que han trabajado usando técnicas de compacidad, pero suponiendo que se tiene una solución única del sistema, son los trabajos de Ashdoor, Capuzzo, etcétera, que usan discretizaciones de tipo diferencias finitas para este sistema. ¿Ok? Después yo con Elisabetta Carlini de la Universidad de Roma introducimos otros tipos de discretizaciones, pero también de tipo casi como diferencia finita. Y todos estos esquemas convergen al equilibrio, pero suponiendo que es único. Esto es lo importante. ¿Ok? Cosa que igual no sucede habitualmente. Habitualmente no se tiene esta condición. Porque pueden haber juegos donde los jugadores quieren estar juntos. ¿Ok? Entonces tengo una especie de antimonotonía y en esos casos se va a perder la unicidad. Entonces, si suponemos la unicidad, como que dejamos muchos modelos afuera en realidad. ¿Ok? Entonces, eso es como lo que hay que tener en mente en esta charla, como que justamente voy a tratar de escaparme de esta hipótesis de unicidad. ¿Ok? Pero si tengo la unicidad, entonces tenemos varios resultados de convergencia, de convergencia de discretizaciones y también bajo una hipótesis un poco más fuerte de monotonía, es decir, cuando el cero acá se reemplaza por una distancia al cuadrado entre las medidas, pero no voy a entrar en esos detalles técnicos, uno puede establecer estimaciones de error para esquemas numéricos, básicamente. En realidad yo estoy convencido que para cualquier esquema numérico que uno pueda implementar, cualquier esquema razonable que uno pueda implementar para este tipo de ecuación, si uno tiene una monotonía fuerte, uno va a poder dar estimaciones de error. ¿Ok? Y eso fue hecho por Bonanz, Louis Pfeiffer en el 2023 usando lo que se llaman como theta scheme, que son como, también son esquemas, son aproximaciones en diferencias finitas. Y también más recientemente estos dos papers de Osborne y Smirza que usan discretizaciones con elementos finitos. ¿Ok? Entonces, más o menos lo que yo voy a contar hoy día está bien relacionado con estos dos papers.
¿ok? Y también han habido técnicas de... Pero aquí también en todos estos papers se supone, como les digo, la unicidad y además una condición de monotonía fuerte, ¿ok? Y también se han usado muchas técnicas de Machine Learning, especialmente para resolver este tipo de problemas cuando el X está en dimensión grande, porque en dimensión pequeña uno puede usar todos los esquemas que ya les dije, diferencias finitas, elementos finitos, semilagrangianos, etcétera, pero cuando el D que está aquí es grande, todas estas discretizaciones clásicas como que ya no se pueden usar y la gente ha usado técnicas de Machine Learning. ¿Ok? Entonces ahora vamos un poco al corazón del tema, que vamos a hablar de las soluciones estables, que justamente van a ser marcos de, o sea, va a ser como, van a ser Mifflin Games donde yo no voy a tener necesariamente la unicidad. ¿Ok? Me interesa un poco la aproximación numérica de ese tipo de problemas, cuando no tengo la unicidad. ¿Ok? Eh, bien, entonces la clave de todo este cuento es la noción de estabilidad, de solución estable, que fue introducida en el 2018 por Brian y Cardellagé, y que dice lo siguiente: una solución V estrella, M estrella, aquí tengo la función valor y la distribución de la población, va a ser estable si cuando linearizo el sistema, ¿ok? Eh, el sistema lineal homogéneo tiene como solución única la solución trivial U estrella, rho estrella igual a cero. ¿Ok? Si se fijan acá, U aquí es como la linealizada de la B y rho es la linealizada de la M. Entonces lo único que ustedes tienen que hacer es tomar este sistema que tienen aquí y linealizar en la dirección U para B y en la dirección rho para M. ¿Ok? Y van a obtener este sistema linealizado. ¿Ok? Y ese sistema linealizado, evidentemente, si yo tomo ρ y u igual a cero, es una solución, ¿ok? Pero la estabilidad quiere decir básicamente que la solución trivial, la solución nula, es la única solución, ¿ok? Esa es la noción de estabilidad. ¿Y por qué es importante? Bueno, en ese mismo paper, Cardellagé y Briani hicieron una aplicación bien interesante, que es la aplicación de la convergencia del método de la partida ficticia, y para el cual demostraron que tienen una convergencia local a una solución estable. Es decir, si yo tomo una solución estable y parto con este método numérico en una bola cerca de esta solución estable, bien, en este caso el método va a converger a esta solución estable. ¿Ok? Bueno, no voy a entrar en detalle, si quieren les puedo explicar más tarde, si tenemos tiempo, en qué consiste este método de la partida ficticia, pero por el momento lo voy a saltar. Pero lo importante es eso, hay que retener eso, que aquí no tienen unicidad y toman una solución, es como el método de Newton, ¿ok? Tengo como una solución de una ecuación, si el sistema linearizado está bien puesto, o es decir, la derivada de la función es un isomorfismo o invertible en la solución, entonces el método de Newton va a converger localmente, ¿ok? Eso es más o menos lo que está detrás de todo este cuento y es lo que ellos hacen en ese paper para este método de la partida ficticia. Ya, en esta charla entonces yo voy a considerar un sistema de Mifflin Games mucho más simple, que va a ser estacionario y que se lee de la manera que sigue. Voy a tener la misma ecuación de Hamilton-Jacobi, pero esta vez es estacionaria, o sea, no hay derivada temporal, ¿ok? Y aparece aquí un lambda b que es bastante útil para los cálculos, ¿ok? Después lo voy a explicar un poco, si tengo tiempo. Pero lo importante es que es más o menos una versión estacionaria del sistema anterior, ¿ok? Y lo mismo para la ecuación de Fokker-Planck. Este va a ser el sistema que voy a considerar y de la misma forma que para el sistema parabólico uno puede demostrar que este sistema, bajo hipótesis bien generales sobre los couplings, que ahora voy a considerar couplings o funciones de acoplamiento locales, que van a depender de las densidades de las medidas. Bajo hipótesis bien generales sobre H y F, vamos a tener la existencia de una solución para este problema. Y como les decía, la unicidad va a ser verdad, va a ser cierta, si la función depende de manera creciente en la segunda variable.
¿Ok? Bueno, aquí está la interpretación un poco de este sistema, se las puedo explicar más adelante si les interesa. Lo único que quiero transmitir es que es un sistema mucho más simple a estudiar matemáticamente usando EDP que el sistema parabólico que presenté antes, ¿ok? Pero que a pesar de esto, igual tiene una interpretación como un equilibrio de un juego con infinitos jugadores, ¿ok? O sea, igual es interesante por en sí el sistema. Y aquí está la interpretación, pero la voy a saltar, ¿eh? Porque no es lo más importante de lo que quiero contar. ¿Ok? Entonces, la idea, aquí hay un truco que es bien útil y en realidad es fundamental, es que este sistema, ¿ok? Se puede escribir como una ecuación en espacios de Banach, ¿ok? Que tiene la forma siguiente, es la identidad más un operador lineal compuesto con un operador no lineal, G. ¿Ok? Se puede escribir como un cero de esta función. ¿Ok? El sistema se puede escribir así. Ahora bien, entonces la identidad está definida en un espacio de Banach X, a valores en X. Después voy a especificar algunos espacios de Banach porque depende de la aplicación, uno va a tener que escogerlos de manera adecuada. Y el operador G es un operador que va del espacio X a Z y T va de Z en X. ¿Ok? Entonces, ¿quiénes son estos operadores? Bueno, G es la parte, si quieren, como no lineal de la ecuación. ¿Ok? Tiene dos coordenadas. En la primera coordenada tenemos las partes no lineales de la ecuación de Hamilton-Jacobi, disculpen. Y la segunda ecuación, la segunda coordenada contiene también este término donde está la divergencia este término que aparece aquí. ¿Ok? Entonces, como que paso a la derecha, este término, lo paso a la derecha y este también. ¿Ok? Bien. Y después, ¿quién es el operador? Entonces es G, que es una función no lineal, y el operador T es un operador súper simpático. La idea es que justamente acá, como que todo lo feo va a estar concentrado en esta función G, y todo lo bonito va a estar concentrado en el operador lineal. Entonces, ¿quién va a ser el operador lineal? Bueno, el operador lineal va a va a tomar una función psi poco regular, que va a ser la primera coordenada de la G, que en general la G, como el espacio Z, va a ser menos regular que el espacio X. ¿Ok? Entonces, lo que va a hacer esta función T es que va a tomar dos lados derechos, poco regulares, y va a resolver esta ecuación elíptica súper linda, ¿ok? Pero y lineal, ¿ok? Entonces, esto va a regularizar la psi, ¿ok? Por ejemplo, si la psi está en LP, la D', la solución de la ecuación va a estar en W2P, en el espacio SO. Entonces, como que se regulariza bastante, ¿se fijan? Esa es un poco la idea. Entonces, transforma esto que es feo, lo transforma en esto que es bonito, que es D', que es la solución de esta EDP elíptica. ¿Ok? Y esa es una operación lineal, porque depende linealmente de lo que pongo al lado derecho, la solución que voy a escoger acá. Y después hago lo mismo para la segunda coordenada de t. Entonces, bueno, ustedes pueden tratar, hay un ejercicio bien simple de entender bien por qué el sistema de Miffield-Games que presenté antes equivale a hacer un cero de esta ecuación, hacer una solución de esta ecuación. Es bien fácil hacerlo, si quieren lo podemos hacer también después. Eh, y entonces, la estabilidad, ahora vuelvo a la estabilidad. Imaginen que ahora tengo una solución B estrella y M estrella, y me gustaría decir que esa solución es estable. Bueno, lo que voy a decir es que linealizando la ecuación, ¿ok? Bueno, aquí cuando derivo me va a aparecer la identidad va a quedar igual. El operador lineal tampoco va a cambiar, me va a quedar T, y va a quedar compuesto con la derivada de G en el punto donde linealicé. Entonces, como que el núcleo de decir que voy a tener una solución estable va a corresponder a decir que el núcleo de este operador lineal se reduce a cero. ¿Ok? Esa es como la noción,
de estabilidad vista en este marco funcional. Ahora, ¿qué es lo interesante? Lo interesante es que vamos a dar marcos funcionales a todo este cuento, de forma que este operador T sea compacto, ¿ok? Y este acá va a ser un operador lineal continuo, entonces cuando compongo un compacto con un operador lineal continuo me queda compacto, y entonces esta ecuación lineal, esta función lineal que tengo aquí se escribe como la identidad más un operador compacto. Entonces decir que tengo la estabilidad es decir que este operador lineal tiene un núcleo que se reduce a cero por la alternativa de Fredholm, exactamente lo que pasa en dimensión finita. Por la alternativa de Fredholm, puedo deducir que decir que tengo la inyectividad es lo mismo que tener la biyectividad. ¿Ok? Entonces, como que en lugar de ser solo inyectivo, en realidad la estabilidad quiere decir que somos biyectivos, que tenemos una propiedad de isomorfismo en el espacio X. ¿Ok? Esa es un poco la idea. Y una vez que tenemos esta ecuación y digo que mi solución es estable, entonces tengo esta propiedad que tengo aquí, pero en realidad tengo que la derivada es un isomorfismo. Bueno, estamos en una situación excelente para poder aplicar todos los métodos numéricos que se les pueden ocurrir en los espacios de Banach para resolver este tipo de ecuaciones. ¿Ok? Entre ellos el método de Newton y método de aproximación para EDP con elementos finitos, que es lo que voy a mostrar un poco después. ¿Ok? Entonces, esta es como la cosa como más importante yo creo que encontramos. En realidad es como decir que la inyectividad finalmente equivale a la biyectividad y teniendo la biyectividad se pueden usar un montón de métodos numéricos para resolver el Midfield Games. Eso es como el takeaway, ¿cómo se dice? Bueno, mensaje, el takeaway message, ¿ok? Ya, bueno, ahora, ¿cuándo tenemos la estabilidad? Primer caso es cuando tenemos la unicidad, o sea, el caso como anterior donde todas las cosas funcionan bien, la convergencia de los métodos numéricos se demuestra sin problema, es un caso particular porque cuando tengo la monotonía con respecto al m, entonces la única solución va a ser estable, ¿ok? Si el lambda que multiplica, que aparece aquí, es suficientemente grande, entonces también todas las soluciones de este Mayfield Games, que pueden haber muchas, van a ser todas estables. ¿Ok? Esas son cosas que demostramos. Pero la pregunta que queda es, ¿qué pasa cuando no tengo esta hipótesis? Y eso fue algo que hizo Joule, que es bien interesante, que él demostró que si no tenemos esta hipótesis, o sea, en general no podemos asegurar que tenemos la estabilidad, pero él demostró que genéricamente, es decir, como hay un espacio denso y abierto, ¿ok? De condiciones iniciales M0, para los cuales en ese espacio bien grande, todas las soluciones son estables. ¿Ok? Entonces la estabilidad es una propiedad genérica. ¿Ok? Ese es un poco lo que demostró Joule. No está publicado, pero está en su manuscrito de tesis. Y entonces, bueno, todo el juego acá, en realidad, está en escoger de manera correcta, ¿ok? El espacio X y el espacio Z, de manera de asegurar, ¿ok? Que voy a poder desde ya derivar esta función G, porque acuérdense que en la linealizada me aparece la derivada de G, entonces tengo que desde ya poder derivar esta función G. Pero además, en muchos problemas necesitamos que G sea de clase C1. Por ejemplo, si yo quiero aplicar el método de Newton, que es lo que voy a hacer después, el método de Newton, la hipótesis más débil es que la función sea de clase C1. ¿Ok? Entonces tenemos que escoger bien los espacios funcionales de manera tal que esta función G sea de clase C1. ¿Ok? Y después también tengo que escoger, bueno, en realidad esto no hay que escogerlo, el operador T es básicamente lo que les definí antes,
Y este operador T en realidad no va a poner problemas porque en general, como es la solución, me va a entregar la solución de esta EDP elíptica, va a ser va a ser regularizador, entonces va a ser en general un operador compacto, ¿ok? Entonces, generalmente el punto como importante es como escoger bien los espacios funcionales de manera de tener que esta función G es suficientemente suave, ¿ok? Y bueno, y una vez que uno tiene eso, lo que ocurre, lo que les decía, la inyectividad equivale a la biyectividad. Y veamos de inmediato, sin tardar, las consecuencias, ¿ok? Entonces, las consecuencias ahora como que parecen como más o menos triviales, porque es básicamente como aplicar método numérico en espacios de Banach cuando tengo que la solución la derivada a un isomorfismo, ¿ok? Entonces, eso es lo que ocurre con Newton, pero es lo que hay que, como les decía, el punto importante es coger los espacios funcionales. Bueno, primera consecuencia importante de la estabilidad, el hecho de que las soluciones estables son aisladas. Es decir, no puedo tener una acumulación de soluciones estables. ¿Por qué? Simplemente porque tengo una solución estable, la derivada es un isomorfismo, por lo que les decía antes. Entonces el teorema de la función inversa me dice que no puedo tener otro cero al lado. ¿Ok? Es el teorema de la función inversa. Directamente me dice que toda solución estable va a estar aislada. Y además tengo la convergencia del método de Newton, que básicamente es el método que ustedes conocen, aquí no voy a entrar en los detalles, pero es básicamente tomar este sistema, ¿ok? Darse una solución, una estimación inicial M0, bueno, sí, M0, D0 y M0, linealizar el sistema, resolver el sistema linealizado en el cual pongo en el lado derecho algo que depende de la primera iteración. Eso me va a dar la dirección de Newton. Con esa dirección de Newton me construyo la segunda iteración y puedo continuar de manera sucesiva hasta el infinito, pero en realidad nunca hasta el infinito porque el método de Newton converge bien rápidamente. Entonces, bajo un par de iteraciones, no un par, pero generalmente los problemas que hemos estudiado, hacemos 5 iteraciones de Newton y llegamos rápidamente a una buena estimación del equilibrio. Entonces, todo eso anda bien, el método de Newton, que está escrito acá, que no voy a detallar. Y aquí la selección del espacio que consideramos esta, o sea, tomamos como X el espacio de funciones Holder, que tienen dos derivadas y cuyas segundas derivadas son Holder. Y el espacio Z, el espacio básicamente que uno obtiene cuando deriva dos veces cada una de estas coordenadas. Pero igual hay un cambio aquí hay un juego con los exponentes de Holder de los espacios para justamente tener las buenas propiedades de compacidad que les decía antes. Pero eso es un detalle técnico. Pero básicamente si uno se toma como X y Z de espacios Holder convenientes, se da cuenta que todo anda, todo funciona bien. ¿Ok? Entonces en ese caso, perdón. ¿Dónde me fui? Ah, tengo 1 millón de cosas abiertas. Ahí está. Entonces, en ese caso, podemos enunciar el teorema que sigue, que es una consecuencia directa de resultados generales de la convergencia de Newton, que dice que si tengo una solución estable y regular, la regularidad es gratis, bajo la hipótesis que indiqué al inicio. Toda solución del Mifflin que presenté va a tener esta regularidad, ¿ok? Pero lo que suponemos es la estabilidad. ¿Ok? Es decir, suponemos esta propiedad genérica, ¿ok? Entonces existe una vecindad de esta solución para la cual el método de Newton va a converger superlinealmente y cuadráticamente bajo una hipótesis extra sobre el acoplamiento que no voy a detallar, ¿ok? Entonces esto es interesante porque en los primeros métodos numéricos para resolver los Mifflin por ejemplo, lo que hacía Sdu y Capuzzo-Zeta era discretizar usando diferencias finitas las ecuaciones no lineales, ¿ok? Y después al sistema resultante, que es un sistema finito dimensional, no lineal, a ese sistema le aplicaban Newton, ¿ok? En cambio, lo que hacemos o lo que tratamos de sugerir aquí es que es hacer primero el método de Newton en dimensión infinita
y después discretizar los sistemas linearizados, ¿ok? Y eso numéricamente lo hemos verificado con otro estudiante, con Amat Sorcot y también con Elisabetta Carlini, que anda relativamente mejor porque uno tiene más libertad para discretizar los sistemas linearizados. O sea, uno se casa derechamente con un sistema de discretización al principio. Uno puede hacerlo de manera más ad hoc y sobre todo que también es algo que uno puede pensar que se puede extender a la dimensión grande en el estado, porque todos estos métodos de discretización no funcionan si la dimensión D es grande, pero teóricamente este método de Newton va a converger en dimensión infinita, entonces los sistemas linearizados se podrían discretizar, perdón, no discretizar, se podrían resolver usando otras técnicas como tipo Machine Learning para evitar la maldición de la dimensión. ¿Ok? Entonces, ese es un poco el interés del método. ¿Me queda cuánto? Me quedan unos minutitos, ¿no? Ese es como el mensaje, lo que quería pasar, lo que viene ahora es otra aplicación un poquito más técnica, pero se las puedo contar rápidamente si quieren. Bueno, Ya. Entonces, la segunda aplicación es usar un resultado que yo no conocía, que es bastante, que encontré muy interesante de aproximación por elementos finitos de los sistemas de EDP, o sea, de la EDP en general, que es un teorema de Brecci, Rapaz y Rabiar del año 81, que aquí como que enunciamos de una manera un poquito distinta y que dice lo siguiente. Ahora, aquí esto está escrito de manera general, aquí uno podría ser que no fuese una EDP, ¿ok? Es una ecuación en los espacios de Banach, ¿ok? Me gustaría aproximar esta ecuación, ¿ok? Entonces, la hipótesis de base de este teorema es que dice, ok, tomo un x barra que es un cero de esta ecuación y supongo que mi función es estrictamente diferenciable en ese punto. Para simplificar, piensen que la función f es de clase C1 alrededor de ese punto, ¿ok? Un poquito más fuerte que esto, pero simplifica, y que la derivada es sobreyectiva en el punto, en la solución. Y supongan que tengo una secuencia de funciones fh que como que en cierta forma aproximan a esta función f, que son diferenciables en una vecindad de la solución x barra del problema original, ¿ok? Y supongo que tengo una convergencia uniforme de las derivadas, ¿ok? De fh a la derivada de f en un entorno de x barra, ¿ok? Bueno, en ese caso, uno puede decir que existe un h0, un índice h0, a partir del cual, para todos los h más chicos que este h0, voy a tener una solución del problema aproximado. El problema aproximado sería f de h de x igual a cero. Entonces existe una solución de ese problema aproximado que es x h barra. ¿Ok? Y además tengo una estimación de error del x h barra a la solución del problema original que está controlada por la norma de la ecuación aproximada evaluada en la solución del problema original. Esto en términos de la EDP tiene una interpretación como bien clásica, que es como decir que el error de mi método numérico o de mi aproximación numérica está controlado por el error de consistencia del esquema numérico. ¿Ok? Porque acá básicamente hay que pensar que FH es como un esquema numérico que aproxima la F. ¿Ok? Entonces, lo que tengo es el esquema numérico evaluado en la solución del problema inicial. Eso es lo que en el análisis numérico de EDP se llama error de consistencia. ¿Ok? Bien, y usando un poco este teorema, aplicado a un marco preciso, que es el marco de la aproximación por elementos finitos, y ahí voy a terminar, demostramos justamente que este teorema que está aquí, si tengo una solución estable para el sistema de Minfield Games, entonces, y considero una aproximación de este sistema usando elementos finitos, ¿ok? A partir de un h suficientemente pequeño, la discretización con elementos finitos va a tener una solución que se llama BH y MH, y además voy a tener una estimación de error en el espacio Sobolev H1 para el B y en el espacio L2 para el M.
que está controlada por este error de consistencia y que es del orden de H. H aquí son los diámetros de los triángulos de una triangulación regular del dominio. ¿Ok? Entonces tenemos la estimación de error. Entonces eso es lo que hay que un poco mantener, tener en mente, que esta estabilidad me entrega estimaciones de error sin necesidad de tener la unicidad. ¿Ok? Y ahí voy a terminar solo para decir que todo lo que acabo de contar un poco se extiende a casos más generales, en el cual no tengo suficiente regularidad de la función G, ¿ok? Que ocurre, por ejemplo, en el caso en que considero Mayfield Games, donde el hamiltoniano es menos regular que el que presenté antes. Y en ese caso todo un poco más técnico, bastante más técnico, porque hay que trabajar con sus diferenciales de Clark y todo, está todo el análisis no suave que aparece, pero todo lo que acabo de contar se puede generalizar en un marco mucho más, menos regular. ¿Ok? Bueno, eso sería todo. Muchas gracias por la atención. Muchas gracias, Francisco. Eh, bueno, no sé si hay consulta, si hay una pregunta de Luis. Sí. Hola. Hola. Oye, gracias por la charla, Francisco. Yo tenía una duda con respecto al, ¿cómo se llama? Al espacio, porque al final, para tener compacidad, necesitáis harta regularidad, ¿no? Como un espacio de las continuas, holder. Entonces, mi duda es con respecto a la existencia, o sea, porque generalmente para tener existencia en este tipo de sistemas necesitáis espacio más o menos grande, entonces si ahora lo reducido a un espacio más chico para tener la compacidad, ¿cuáles son las hipótesis para tener existencia? Y una segunda pregunta es con respecto a la última parte, cuando ocupa este esquema numérico, ahí pasáis como un H1, entonces ahí, ¿cómo se liga la parte anterior, donde tenéis estos espacios para la compacidad, con esta relajación del espacio para poder tener el esquema numérico? No sé si se entiende la pregunta. Sí, sí, en realidad es una buena pregunta porque esa es toda la parte como técnica del paper. Ahora, en este caso, efectivamente, para tener esta regularidad, o sea, ¿cómo uno escoge los espacios? Uno lo escoge en función de la hipótesis que uno pone sobre el sistema. Entonces, por ejemplo, yo considero este sistema, Mm. que tengo aquí, este sistema. Entonces, aquí lo que supuse era que esta función f es súper regular, si te fijas. Ah, Acá ya, tengo. ya, ya, la derecha. También también puse que era bien regular, puse solo smooth. Y eso me permite poder trabajar con los espacios holder, porque aquí uno puede demostrar que la solución va a estar en los espacios holder y también las soluciones de los sistemas linearizados. Si linearizo y pongo en el lado derecho un miembro holder, también el sistema linearizado también va a tener soluciones en los espacios de holder. Entonces ahí anda todo. Pero efectivamente puedes considerar como funciones f como menos regulares, en cuyo caso tienes que trabajar con los espacios de Sobolev. Mm, Pero también anda, o sea, también hay una versión, y eso también está en la tesis del Joule, también mm, hay una, perdón, también hay una versión de la convergencia de Newton aquí, en espacio, donde tiene espacios de Sobolev, ¿ok? Porque ya, acá la convergencia también es bien fuerte, la convergencia es cuadrática con esta norma, entonces como súper regular, ¿te fijas? claro. Porque Pero hay una preguntita ahí, pero y probar la compacidad en espacio Sobolev del operador, porque al final tenéis que probar eso, ¿no es cierto? Que el operador es compacto en un espacio más jodido. claro, lo que pasa es que en los espacios de Sobolev, tendría que acordarme bien el marco funcional, pero no es tan simple, ¿eh? Me parece hay que jugar, es lo mismo que acá, un poco la idea que, perdón, ¿dónde está la cuestión la cuestión holder? Aquí te fijas que acá no expliqué esto en detalle, pero igual hay un juego para tener las compacidades que uno quiere, hay un Para- juego entre escoger los exponentes, aquí te fijas que uno, hay tres mm, exponentes y que hay que escogerlo de manera correcta para poder demostrar todo bien. Y lo de los soles es un poquito más complicado también, porque también aparecen, también hay que jugar un poco con los exponentes, pero la regularidad se tiene básicamente del hecho de que, por ejemplo, acá, eh, la compacidad hay que mirarla en esta ecuación. Y en esta mm, ecuación, si yo
algo que no es, porque volvamos al caso que conversamos recién, el caso holder. Si yo tengo, pongo aquí algo holder, pero C0, o sea, holder nomás, no con las derivadas holder, o sea, Mm, C0, C0 alfa. Entonces la teoría de la EDP te dice que la solución va a ser C2 alfa, mm, pero entonces de ahí te puedes coger un alfa más chico, porque si eres como C2 alfa y después te toma un alfa prima más chico que alfa, C2 alfa como que va a estar compactamente incluido en el C2 alfa prima, algo así, ¿te fijas o no? ya, Es como te cacho. C0 alfa, para alfa, si alfa prima es más chico que alfa, C0 alfa por Arcelas coli es compacto dentro de C0 alfa prima. ¿Cachai? Eso es un poco, creo que eso es la idea. Sí, sí, bueno, sí. Eso es. Entonces con los espacios de Sobolev más o menos pasa lo mismo, porque acá va a tener como un espacio LP. Y Claro, acá vaya a ganar como dos regularidades, entonces la solución va a estar en W2P claro. y W2P lo vaya a poder inyectar de manera compacta en otro espacio, en W1P, por ejemplo. ¿Cachai? Ya te, Oh, perdón. O sea, hay que jugar un poco con estas cosas, pero. Y ahí tienes todo el cuento de las inyecciones de software que justamente son resultados de compacidad entre los espacios de software que se usan para justamente justificar estas compacidades. Sí. Creo ya, bueno. que. Sí, sí, no, esa parte es como bien técnica. Eso, creo que respondí a tu pregunta, ¿no? Sí, No, sí, sí, porque ahora ya cacho porque el esquema numérico va a andar, porque combináis las dos. Sí, una vez que ya tenéis o sea, combináis lo que hiciste en un espacio solo, o sea, en un H1 en este caso, y lo componís con un poco con este teorema que nos mostraste al final, que da la aproximación numérica de la cota de error, ¿no? sí, 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 exactamente. Gracias, Francisco. Gracias, Luis. No, No sé si hay alguna otra pregunta. Bueno, yo tengo una pregunta como conceptual porque toda esta teoría como digamos de encontrar ceros de operadores en espacio de Banach tiene como dos sabores, po. La alternativa de Fredholm, todas estas cosas como de compacidad, pero también tenéis como el caso donde tenéis monotonía, como la típica de ceros de ecuaciones con operadores maximales monótonos. Y acá tenéis como una identidad más un T compuesto con G. Como que alguna esperanza de demostrar que, no sé, quizás el operador identidad más T compuesto con G es como maximal monótono. eso lo conozco mucho menos, pero justamente me imagino que si tú tienes la monotonía, como que va a volver al caso de la unicidad. Ya, perfecto. Y yo creo que justamente lo que ocurre es, si miras estas ecuaciones en los espacios de Banach, con la hipótesis de Newtonía, esto alguna vez lo conversamos con el Lucho, con Luis, perdón, y claro, debería haber un operador monótono, maximal monótono atrás, y para el cual se podrían como implementar algunos métodos numéricos ad hoc para eso. Y eso lo ha hecho hace tiempo, o sea, hace ya un tiempo, no hace mucho tiempo, Diego Gómez, que trabaja con métodos monótonos en los espacios de Banach para resolver los Memphis Games. Pero siempre eso ocurre cuando tiene unicidad igual, pues, ¿te fijas? O sea, implica la unicidad, que es justamente lo que queremos como evitar nosotros. Claro, porque en la teoría al final lo que uno termina demostrando que identidad más algo sobreyectivo. Entonces, claro, en particular tiene un cero, digamos, pero no necesariamente es único. Pero claro, en esta estructura identidad más algo, típicamente hay unicidad, como de soluciones. O sea, Sí, pues. pareciera que es el caso, digamos. Y la otra pregunta que yo tenía era como, claro, el análisis, si nos puedes contar un poquito más del el tema de trabajar en el toro. Sí, no, eso es solo por temas técnicos. En realidad, toda la parte que hicimos con Newton la hicimos en el toro, pero la parte numérica, aquí puse todo el toro en todos lados, pero la parte sobre los elementos finitos lo hicimos sobre un dominio omega. Aquí, esta ecuación aquí, perdón, ¿dónde está? Eh, este sistema.
Este sistema aquí, en la parte numérica, para la aplicación con los elementos finitos, lo hicimos en un conjunto omega abierto con condiciones de Dirichlet. Ah, ya, ya. Un poquito más técnico nomás, pero no es como, o sea, los resultados si son ciertos en un marco van a ser ciertos en el otro, solamente que trabajar un poquito más. Igual que con Neumann. Neumann, por ejemplo, tampoco lo hicimos. Eso no lo hicimos, pero también debería funcionar, obviamente. Ah, ya. Pero claro, al final tenéis que ver la teoría de regularidad para las ecuaciones sobre eso. Claro, Sí, con claro. eso. Claro. Claro, aquí como que igual hay hipótesis como geométricas que no siempre o sea, la clave que no detallé aquí tampoco, la hipótesis clave es lo que es ganar como dos grados de regularidad siempre, ¿cachai? Porque lo que decía antes, si estás acá en el EP, la solución va a estar en W2P, pero eso no siempre es cierto. Igual hay hipótesis sobre el dominio tiene que ser suficientemente regular, lo que te complica para el tema de los elementos finitos porque no puedes poner una triangulación exacta si tienes un dominio suave, pero para dominios poliédricos donde puedes como poner bien la triangulación, eso también va a valer si el dominio poliédrico es convexo, por ejemplo. Esas estimaciones de regularidad también existen. O sea, tienes que ganar la hipótesis en realidad que está en el paper es como que tienes que ganar 2 grados de regularidad resolviendo esta EDP lineal. Y eso es bien conocido en la literatura y se satisface para bajo diversas hipótesis sobre el dominio. ¿Ok? Ujú. Para el toro no hay problema, el toro es lo más simple que hay, pero en el cual lo implementamos numéricamente con los elementos finitos, como pusimos un omega, no es verdad para todos los omega en realidad abiertos. Tienen que ser suficientemente regulares o polígonos convexos. Esa Bueno, parte no me acuerdo. Si hay otros casos, no me acuerdo bien, pero bueno. ya. Bueno, no sé si hay alguna otra consulta. Ya, pues muchas gracias, Francisco. Muchas gracias a todos por participar en el seminario. Y nos vemos ya pronto para el próximo seminario que me parece que está como para el 16 de octubre, pero vamos a mandar la invitación.